El tema que tenemos que abordar en la clase de hoy es el de la creación en la obra de Suárez. Yo voy a partir para esta exposición de tres textos fundamentales, o de tres grupos de textos. En primer lugar, del Tratado sobre la Divina Sustancia y sus Atributos. En segundo lugar, del Tratado sobre la Divina Gracia. Cuando digo tratados teológicos en Suárez, entiéndase que están compuestos como comentarios a la Suma de Teología de Santo Tomás. De modo que el orden que siguen no es un orden establecido por el propio Suárez, sino que siguen el esquema temático de la Suma de Teología. El otro texto que voy a tomar es de las disputaciones metafísicas. En las disputaciones metafísicas nos encontramos con un desarrollo amplio de lo que es la causa primera en sus relaciones con lo causado. Eso lo desarrolla Suárez bajo el título La primera causa eficiente y sus acciones, ¿no? En varias disputaciones, fundamentalmente la 20, la 21 y la 22, que tratan respectivamente de la creación, del concurso divino con la criatura, perdón, de la conservación de la criatura y del concurso divino con la criatura. Ese es el orden, ¿sí? Obviamente, primero la creación, después la conservación y por último la cuestión del concurso con que Dios influye en la operación o acción de los entes creados. A esto le dedica Suárez tres largas disputaciones metafísicas que van de la 20 a la 22. Yo voy a hacer, por un lado, el esfuerzo de una síntesis del tema, haciendo la precisión siguiente de entrada. No voy a hablar de la criatura, es decir, de la obra de la creación hoy, sino de la creación en sí misma, o de Dios creador. Suárez desarrolla también ampliamente el orden de la criatura, ¿sí? Y tiene un tratado sobre el mundo físico, o como se llama ordinariamente la obra de los 6 días. A partir de allí toma también la criatura humana y tiene un tratado amplísimo sobre el hombre y sobre el alma humana, y después también tiene un tratado sobre la criatura angélica, ¿no? No voy a hablar de eso, sino la materia de la clase sería extensísima. Ese sería el orden de las criaturas, digamos, ¿no? La criatura puramente espiritual, la criatura humana, la criatura material, cómo se relacionan entre sí, qué influjo puede haber entre ellas, etc. Pero de eso no voy a tratar, insisto, lo menciono porque Suárez lo trata amplísimamente en su obra, eso, pero yo me voy a restringir al tema de lo que podríamos llamar Dios creador. ¿Qué significa que Dios crea? ¿Y qué es la criatura en general? Y el tema lo he dividido en dos puntos. Primero, un planteo del tema a partir de las propiedades positivas o afirmativas de Dios y la creación. Y el segundo, de la dependencia de la criatura respecto del Creador. El sentido de este orden temático es lo primero que hay que captar en la clase. Si uno va a hablar teológicamente de la creación, lo primero que tiene que advertir es que la creación no pone mutación alguna en Dios. No tenemos que imaginarnos a Dios haciendo algo, porque eso implicaría atribuirle a Dios potencialidad y actualización de la potencia, es decir, operación. Y en la perfección del ser divino no cabe operación en sentido estricto, porque Dios es puro acto. Ahí ya empezamos con la problemática de la reflexión teológica, que es, como decimos siempre, la de la analogía. Nunca podemos aplicar las nociones al ser divino de manera unívoca, siempre analógicamente, o para decirlo de una manera más llana, salvando las distancias, ¿no? Tenemos que darnos cuenta
que si nosotros pensamos el obrar o el hacer como se da en nosotros o en cualquier criatura, eso implica siempre la actualización de una potencia, que es lo que se llama rigurosamente una operación. Pero en Dios no puede haber actualización de potencia, porque Dios es pura actualidad y perfección suma. Fíjense que la actualización implica un perfeccionamiento. Se actualiza algo que es perfectible, porque el actualizarse quiere decir pasar algo de la potencia al acto, y por lo tanto implica cierta imperfección en aquel ente en el que se da. Nada puede perfeccionarse si no es imperfecto. Ahora bien, toda operación como actualización es un perfeccionamiento, ergo solamente puede darse en algo imperfecto. Consecuencia, no puede darse en Dios, que es perfectísimo. Dicho esto, cuando decimos que Dios crea, ¿qué queremos decir? Porque no hace, no. Y sin embargo, no tenemos más remedio que decir que hace existir a las cosas. Claro que sí. Las conserva en la existencia, también. Concurre en sus operaciones naturales, también. Pero todas esas expresiones se refieren a algo que pasa en la criatura. O dicho de otra manera, a algo que implica una realidad nueva desde el lado de la criatura, no desde el lado de Dios. Los efectos son lo nuevo. Esos efectos dependen del ser divino y existen solo por su omnipotencia. Pero la omnipotencia en Dios no es un hacer, es su ser. Todas esas cosas dependen para existir de la omnipotencia divina y son en virtud de esa omnipotencia que llamamos omnipotencia creadora. Todas las cosas que existen antes de existir son entendidas eternamente por Dios en su inteligencia. Para que existan, Dios debe amarlas y amarlas queriendo que existan. Y decidir que existan. Pero todas estas cosas que digo, Dios las entiende, Dios las ama, quiere que existan. Hay que entenderlo de la eternidad de Dios. No como si eso supusiera cierta modificación, alteración o movimiento en Dios. Esto lo digo como una salvedad general y para justificar la estructura de la clase, porque de lo primero que vamos a tratar es precisamente de esos atributos del ser divino que tienen que ver con la creación y en virtud de los cuales decimos que Dios es creador. Fíjense ustedes que aún en el credo decimos, creo en Dios Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, ¿no? O sea que el ser creador va unido a ese atributo del ser todopoderoso, del ser omnipotente. La omnipotencia divina, si se quiere, el atributo a través del cual podemos ligar el ser de Dios con la criatura. Y eso es propio de toda la tradición bíblica, y Suárez, como buen teólogo que es, hace pie fundamentalmente en ella. De manera tal que, para hablarnos de la creación, en lo que se apoya primariamente es en la omnipotencia de Dios. Pero para llegar a la omnipotencia de Dios, tenemos que partir de su ciencia y de su voluntad. Y aquí vamos a empezar con lo que quiero que sea la modalidad de esta clase, porque yo voy a hacer un esfuerzo de síntesis, pero quiero también en esta clase empezar con otro aspecto del curso, que es leer algunos textos de Suárez, porque Suárez es ciertamente un gran teólogo sintético que presenta panoramas
de una gran solidez, solvencia, pero al mismo tiempo tiene un estilo de tal precisión, minuciosidad y rigor que si uno no va a los textos es imposible transmitirlo. Entonces quiero que haya algún contacto con los textos de Suárez también, que oigan los textos. Esto que yo acabo de decir de la omnipotencia y su relación con la creación, por un lado, con la inteligencia o ciencia y la voluntad divina, por otro, lo explica Suárez en un texto que es el primero que voy a leer y comentar. La omnipotencia es un atributo de Dios. Suponemos primeramente que la omnipotencia es uno de los atributos especiales que por modo de afirmación se pueden decir propia y verdaderamente de Dios, la cual verdad es, en cuanto a la esencia misma de la cosa, de fe, pues así lo dice Dios mismo. Yo soy omnipotente, Génesis 17, 33. Y en muchos otros lugares. Y en la sabiduría, capítulo 11, es llamado con este atributo: omnipotente, la mano de Dios que ha creado todas las cosas. Y la razón de ese nombre se dice en Lucas: no será imposible en Dios cosa alguna. En este atributo se incluyen dos cosas. Una, ser su poder verdadera y propiamente eficaz. Otra es que este poder o potencia es amplísimo en su objeto y que comprende bajo de sí todo lo posible, esto es, lo que no repugna ser. Así pues, ha de explicarse el objeto de esta potencia, de lo que he tratado ampliamente en la Disputación 30 de las Metafísicas, y a lo que no tengo que añadir nada más, porque es cosa clarísima y sin embargo ha de ser explicada ampliamente. Hasta aquí lo que hace Suárez es mostrar el fundamento bíblico de este atributo, ¿no? La omnipotencia divina la dice el propio Dios, dice. Y entonces empieza con las citas bíblicas del Antiguo y del Nuevo Testamento para mostrar que no cabe dudar de la sustancia del atributo, ¿no? Dios es omnipotente. Explica también básicamente el concepto. ¿Qué quiere decir que es omnipotente? Que tiene poder eficaz sobre todo lo posible. Y lo posible es aquello que no implica contradicción en sí mismo. Bien. Y ahora introduce una duda y la resuelve. Suele preguntarse si este atributo es distinto racionalmente de todos los demás, o si es algo de los demás bajo una razón especial a modo de concepto. Y, como dijimos antes, todos los atributos afirmativos de la sustancia divina pueden reducirse a estos tres, a saber, ciencia, voluntad y potencia. Solamente queda la cuestión de si la potencia sea la misma ciencia o voluntad o algo distinto en su razón de ellas dos. Esta cuestión la traté en el lugar citado y he sostenido que este atributo es de razón distinto de los otros dos, sentencia que estimo más verdadera. Aunque sea probable también aquella que afirma que la voluntad de Dios es la potencia de Dios activa ad extra, o sea, hacia la criatura, digamos, hacia fuera de Dios, porque por su mismo querer, en cuanto es tal,
tiene la eficacia para producir lo que quiera. Estimo como más probable que esta eficacia conviene inmediatamente a la divina esencia en razón de su ser y de su suma actualidad, y que la omnipotencia no es otra cosa que el mismo ser divino en cuanto por sí mismo es eficaz ad extra, como declaré en el lugar citado. Se subordina, sin embargo, según nuestro modo de hablar, la divina omnipotencia a la divina ciencia y a la voluntad como dirigente de la acción, porque Dios obra razonablemente, como dice Agustín, y también como movente y aplicante, porque Dios no obra nada sino voluntaria y libremente, y de este modo se entiende fácilmente todo lo que de la acción de Dios ad extra y de su concurso con el libre arbitrio se ha de tratar. Fíjense ustedes que acá nos está poniendo en lo que podemos decir el nudo conceptual del asunto, ¿no? La omnipotencia es hay tres atributos afirmativos fundamentales acerca de la divinidad. Primero, la ciencia, dice. Segundo, la voluntad. Tercero, la potencia, que es la omnipotencia. Esta omnipotencia es algo distinto de las otras dos, y Suárez sostiene que es algo distinto, con una distinción de razón, obviamente, porque los atributos en Dios se distinguen todos entre sí con distinción de razón, no son realidades distintas en Él, siempre se distinguen con distinción de razón. Pero hay una distinción de razón bien fundada, porque Él define a la omnipotencia como ¿qué? Como la eficacia del ser divino ad extra. Esa sería su omnipotencia, la eficacia del ser divino ad extra. La infinita virtud que tiene Dios para producir efectos distintos realmente de Él. En esto radicaría su omnipotencia. Ahora bien, si bien ese atributo se distingue de la ciencia y de la voluntad, no se puede separar de ellas en modo alguno, nos dice Suárez. ¿Por qué? No se puede separar de la ciencia porque Dios obra eficazmente ad extra, razonablemente, dice, sabiamente, de manera tal que todo lo que hace lo hace con sabiduría, como dice la misma Escritura, ¿no? Luego no podemos separar esa eficacia de la inteligencia, de la ciencia divina. Y en segundo lugar, todo lo que obra, lo obra, como dijo aquí, voluntaria y libremente, porque esto es fundamental en el Tratado de la Creación, ¿no? Lo que obra Dios ad extra no existe por necesidad alguna, solamente existe por libre voluntad divina. Ahí está la afirmación de la contingencia de la criatura. La criatura existe pudiendo no existir. Nada hay que la haga necesaria en su existencia. Eso vale para toda la creación en su conjunto y vale para cada criatura. No hay criatura necesaria. Toda criatura es un efecto contingente que existe pudiendo no existir y por lo tanto existe por libre voluntad divina. De modo que no podemos separar esa omnipotencia ni de la inteligencia ni de la voluntad. Porque además, como Suárez nos explica también ampliamente, la voluntad divina, en cuanto a voluntad amante, se extiende o tiene como objeto primero a Dios mismo, como bien sumo, y luego todo bien, proporcionalmente, todo bien participable, o sea, todo bien creable. Pero aquí vienen las distinciones, ¿no?, que están puestas aquí en el esquema y sobre las que podemos abundar un poquitito. Ama con cierto amor que es propio a las criaturas
que quiere que existan, diríamos así, ¿no? Ama todo bien creable, pero no todo bien creable lo quiere existente. Ahí está el amor libre de Dios, ¿no? De crear esto y no esto otro. De nuevo, cuando decimos estas cosas, no supongamos proceso alguno de deliberación en la interioridad divina, ¿no? La ciencia divina, tal como la trata Suárez, se desarrolla a través de una serie de distinciones, de las cuales yo voy a mencionar nada más las más importantes para relacionarlas con la creación. La primera distinción clásica que hace, no la inventa él, ninguna de estas distinciones las introduce él, ni estos conceptos son propios de él. Él los expone siguiendo la tradición clásica de la teología patrística y escolástica, y con abundancia de citas de múltiples autores. La primera distinción que consta allí es la de ciencia de visión y ciencia de simple inteligencia, porque dentro de la ciencia divina se llama ciencia de visión aquella que recae sobre las cosas que tienen existencia real ad extra, o que tienen alguna forma de existencia real, es decir, empezando por Dios mismo, ¿no? Dios tiene ciencia de visión de sí mismo, y tiene ciencia de visión de todas las criaturas realmente existentes. Las ve en su propia inteligencia, No es que dependa para verlas de la cosa que existe ad extra. Porque si no tendríamos que poner una pasividad en Dios receptiva del ser de la criatura. Las entiende en sí mismo, con una inteligencia que es anterior a la existencia de la cosa. Pero con ciencia de visión. Y que se llama ciencia de simple inteligencia, la que tiene de todos los posibles en cuanto posibles. Además de haber una ciencia divina teorética de simple inteligencia y de visión, dice Suárez, hay también una ciencia práctica. Ahí introduce todas las discusiones, los teólogos que la afirman, los que la niegan. Pero Suárez sostiene que hay una inteligencia divina práctica, precisamente en relación con la dependencia de todas las cosas de Dios, porque Dios crea. Y por lo tanto hay una inteligencia práctica creadora, y hay una inteligencia práctica providente, porque Dios crea lo que entiende y lo que quiere crear. Y ahí es donde aparecen las ideas. Suárez en esto enseña la doctrina clásica de toda la gran metafísica patrística y escolástica. Existen en Dios las razones eternas de todas las cosas creables, de toda cosa distinta de Dios. Y Suárez dice que existe no solo de cada cosa según su naturaleza general, sino de cada cosa tomada en su última singularidad. Y parece razonable sostener eso. Esas ideas se llaman ideas en cuanto contienen la determinación y especificación de la cosa, y Dios ve en ellas las cosas. Se llaman razones eternas porque son el fundamento sapiencial, inteligencial del ser de las cosas. Son como la razón de su ser. Y se llaman ejemplares porque son el modelo, el arquetipo al cual las cosas creadas se conforman. En su ser, de nuevo. En el Tratado de la Voluntad Divina, Suárez hace hincapié también en toda una serie de distinciones que tienen que ver con la creación. El amor divino tiene como objeto primario al propio Dios, que es el bien infinito y perfectísimo. Y como objeto secundario, todo bien que Dios entiende en su simple inteligencia, ¿no? Y de entre esos bienes, los bienes que Dios entiende con ciencia de visión, es decir, los que crea, los que hace existir. En el amor divino distingue Suárez dos formalidades principales, que son las que llaman amor de dilección y amor de benevolencia o amistad. Eso con respecto a las cosas que son distintas de él, ¿sí? El amor de dilección
se puede referir a toda cosa. En cambio, el amor de benevolencia o amistad solamente se refiere a aquellas cosas creadas que pueden ser término de la benevolencia divina. Y esas son solo las criaturas racionales, dice Suárez. Hace una analogía muy profunda también entre el amor divino y las pasiones asociadas a los apetitos. Descarta como inanalogables las pasiones que tienen que ver con el apetito irascible. Y está bien, porque no cabe en Dios esperanza, por ejemplo, porque es siempre de algo, de un bien por venir, ¿no? Por ejemplo. En cambio, ve las pasiones que tienen que ver con la concupiscible, como hay en Dios amor de dilección, quitándoles todo lo que tienen de imperfecto, dice, se pueden analogar a Dios. Y así habla del amor, del deseo, de la delectación o gozo, del odio y de la fuga, ¿no? Estas dos últimas en relación con lo que es malo, ¿sí? Con lo que es intrínsecamente malo. Aquí también atrae una larga discusión de si, en qué sentido en Dios cabe odio, de qué, ¿sí? Y contesta que principalmente del pecado, ¿no? Que es lo que se opone al bien divino. Y no es más que el amor en relación con el rechazo de lo que impide el bien. No es otra cosa que eso. O sea, no tiene entidad positiva, sino que es el amor mismo en cuanto rechaza lo que se opone al bien amado. Todas estas cosas existen en Dios como ¿qué? Como acto puro de amor y no como movimiento pasional en un sentido de pasividad o de efecto en nosotros de la realidad del bien amado, ¿no? En Dios no cabe efecto alguno. Todo efecto es ad extra. En cuanto a la voluntad, como antecedente y como consecuente, como ineficaz, como eficaz o como ineficaz, es algo de lo que voy a hablar dentro de un ratito, así que eso lo dejo para un poco más adelante. La omnipotencia divina, que es donde desembocan estos dos atributos, la omnipotencia, ha dicho Suárez, no puede entenderse sin relación a la ciencia divina y a la voluntad o el amor de Dios. ¿Qué le añade? ¿Cuál es la razón distintiva de este atributo de la omnipotencia? La eficacia del ser perfectísimo divino ad extra. A eso llamamos omnipotencia. Pero reténgase siempre que es una omnipotencia inteligente y amante, con ciencia perfectísima y con amor perfectísimo. De aquí que no pertenece a la omnipotencia poder hacer lo que es absurdo, lo que es imposible. Eso es solamente una manera de hablar, e incluso torpe, ¿no? Dios no puede hacer ciertas cosas, porque no puede hacer lo imposible, entonces no es omnipotente. Pero es que lo imposible es imposible. No existe potencia en hacer lo imposible. ¿Está claro? Bueno, pero tampoco Dios puede amar lo que es malo. Entonces no es omnipotente. Es que amar lo que es malo no es potencia. No es una perfección. Es una imperfección que no se le puede atribuir a Dios bajo ningún respecto. Entonces, la omnipotencia divina hay que entenderla según la plenitud del ser divino y los atributos propios del ser de Dios. La omnipotencia implica una infinitud intensiva y extensiva. Este es un tema también interesantísimo. La infinitud intensiva se refiere a lo que podemos llamar la capacidad creadora, es decir, hacer existir lo que de suyo es nada, en cuanto a su realidad. Eso es lo que se llama la omnipotencia intensiva. Tiene que ver con la distinción entre la causa primera y las causas segundas, hablando metafísicamente.
Las causas segundas pueden producir efectos a partir de algo preexistente, solamente. Y como actualización de una potencia, solamente. En cambio, la infinitud intensiva de la omnipotencia divina radica en que Dios hace existir lo que de suyo no tiene ser alguno. Pone en el ser lo que de suyo es nada. Es nada en cuanto al ser real, se entiende. Uno dice, bueno, pero es como inteligido por la ciencia de simple inteligencia divina eternamente. Claro que sí. Pero eso es el ser de Dios, no el ser de la criatura. La omnipotencia extensiva, en cambio, da lugar a un tratado interesantísimo en Suárez, ¿no? ¿En qué consiste la omnipotencia extensiva? En que Dios pueda prolongar infinitamente los movimientos de los astros, por ejemplo, en que Dios pueda hacer que cierta actividad del ente creado se expanda siempre más y más o se perpetúe constantemente. Suárez expone una serie de opiniones de distintos teólogos, más o menos antiguos, al respecto. Y él sostiene una opinión, como opinión, ¿no?, muy interesante, y es que la omnipotencia extensiva de Dios estaría dada por el poder que tiene Dios de crear siempre nuevos efectos y más perfectos, siempre posiblemente más perfectos. ¿Qué quiere decir esto? Que en cualquier orden de ser, sean los astros, sean los vegetales, sean los animales, sean los hombres, sean los ángeles, la omnipotencia de Dios es infinita en el sentido de que, si quiere, puede crear nuevos seres de tal o cual especie, y más perfectos que los que ya existen, en su propia especie. Ahí es donde... Y es interesante la opinión porque, fíjense, nos hace pensar en la contingencia de la criatura, en que ninguna criatura agota su especie, ninguna criatura agota la naturaleza creable según esa esencia, diríamos, ¿no? Agota su singularidad, podríamos decir, pero no la esencia común que tiene con otras cosas. Y no lo que podríamos llamar la expresividad por medio de la creación de la infinita perfección que tiene Dios. Porque recordemos que todo ente creado es una participación de la infinita perfección divina. Y por lo tanto, ningún ente creado, que es en sí finito, puede agotarla. Y Dios puede siempre crear alguno más perfecto. Esa tesis de Suárez, esa opinión teológica de Suárez, que la sostiene como tal, como una opinión, con respecto a lo que es la infinitud extensiva de la omnipotencia divina, me parece a mí que está pensada con una gran profundidad espiritual, porque nos pone en una escuela de humildad creatural, diría yo, ¿no? Nosotros pensamos en cada uno de nosotros, y a veces como si fuésemos, no digo lo más perfecto de la especie, pero casi, sí. Suárez nos dice que Dios siempre puede crear alguno mejor. Siempre. Alguna criatura mejor, más perfecta, más noble, que exprese mejor su infinita perfección, ¿no? Y es así, claro, siempre puede crear algo. Y ninguna cosa agota la expresibilidad, digamos, de esa infinita perfección. Inseparable de la omnipotencia divina es la providencia divina. Y Suárez ahí distingue la providencia divina, que no es otra cosa que la inteligencia y la voluntad de Dios, de nuevo, la ciencia y la voluntad divina, el amor divinos, en cuanto que Dios gobierna
la creación. Y por lo tanto, predispone providentemente todos los medios para que el conjunto de las criaturas alcance su fin. En cuanto a la providencia, hace dos distinciones fundamentales. Hay una providencia física y una providencia moral, porque de una manera provee Dios a las criaturas que son irracionales y de otra manera a las que están dotadas de razón. En esto, todo el tratado de la creación de Suárez se preocupa por hacer la analogía en esta materia. ¿A qué me refiero? La criatura también es análoga. Y la analogía principal que distingue a la criatura es criaturas que son personas, porque tienen inteligencia y voluntad, finitas, creadas, pero inteligencia y voluntad como tiene Dios, y criaturas que no lo son, porque no tienen eso. Respecto de las criaturas que no son personas, hay lo que se llama la providencia física. En cambio, respecto de las criaturas que sí son personas, hay una providencia especial que es lo que se llama la providencia moral. Porque Dios tiene que proveer ahí con respecto a criaturas que, por ser inteligentes y capaces de voluntad libre, tienen que ser instruidas, amonestadas, castigadas, premiadas, advertidas, etc. ¿Está claro? Nada de eso se puede hacer con una criatura infrarracional. Entonces la providencia la providencia de orden moral, como la llama Suárez, es mucho más compleja y rica, si se quiere, que la providencia de orden físico. Y no se pueden unir las dos en una única noción unívoca, porque Dios no provee del mismo modo para los seres infrarracionales que para los seres racionales. De hecho, gobierna en sentido propio solo a los racionales, como ya vimos en el Tratado de la Ley, ¿no? Porque la ley, como precepto para el súbdito racional, solamente la da para aquellas criaturas que pueden entender la ley y pueden ceñirse a ella voluntariamente o apartarse de ella voluntariamente. Pero hay otra distinción importantísima. Hay providencia natural y providencia sobrenatural. Acá es donde la síntesis teológica de Suárez también está constantemente alerta. Cuando hablamos de la creación, tenemos que advertir que Dios crea todas las cosas con un fin. Ese fin es Él, no puede ser otro. Pero una cosa es que las cosas tiendan a Dios, según su sola potencia natural creada, o que Dios les ponga como fin su propia perfección, pero alcanzada de un modo que trasciende la naturaleza de toda criatura posible y que necesita de la gracia divina. Y entonces, todas las cosas las ha creado Dios no para un fin natural, sino para un fin sobrenatural. Y la providencia natural no es más que un momento inferior e instrumental de la providencia sobrenatural, como la providencia física es nada más que un momento instrumental de la providencia moral. Y acá voy a leer el segundo texto. Dice Suárez: doble es el orden de acciones de la omnipotencia. Las acciones de esta potencia divina podemos distinguirlas en dos órdenes. Pues algunas son posibles, pero no serán nunca. Otras se dan de hecho, pero algunas solo como futuras, otras como ya hechas. De aquí, por lo tanto, que en tanto se hacen, han de ser tratadas en todo el discurso de la teología, pues una de estas acciones es la creación. A ella aneja va la conservación y el gobierno, al cual pertenece la cooperación o concurso con todas las causas segundas. Fíjense, hasta aquí, ¿qué es lo que ha dicho Suárez? De todas las cosas que hace en el universo creado, ¿no?, vistas desde la temporalidad, algunas han
acontecido, otras están por acontecer, algunas son posibles pero no acontecerán nunca. Pero de todas estas cosas, ¿qué tiene Dios? ¿O qué acciones hemos atribuido a Dios sobre toda la totalidad de todas esas cosas reales, creadas? Primero, creación, por la cual es existir esas cosas. Segundo, conservación, y junto con la conservación el gobierno. Conservación quiere decir que esas cosas que crea las hace permanecer en su propio ser, según su propia naturaleza a cada una. Y la creación y la conservación no son lo mismo. Ahora ya pasamos al segundo punto, ¿no? Acá, con este pasaje ya entramos en la segunda parte de la clase, porque acá Suárez está resumiendo el esquema que desarrolla en las disputaciones metafísicas, ¿no? Creación, conservación, concurso, ¿sí? Las tres relaciones, digamos, que tiene la criatura con Dios. Es creada, es conservada en el ser, es auxiliada en su operación. Las tres cosas son a su vez propias de la omnipotencia creadora. Solo Dios puede hacer esto. Releo este parrafito, ¿no? Una de estas acciones es la creación, y a ella adjunta la conservación y gobierno, a la cual gobernación, ¿no?, pertenece la cooperación o concurso con todas las causas segundas. ¿Está claro? Ahí está encadenando las tres cosas. La creación, en su sentido propio, implica la conservación. Porque, ¿cuál es la connotación distintiva de creación y conservación? Que la creación dice ser efecto de la omnipotencia creadora de Dios, empezando a existir después de no haber existido. O sea, con novedad, como suelen decir los teólogos. ¿Está claro? Ahora, una vez que empezó a existir, si Dios apartase su omnipotencia creadora de la cosa, cesaría ipso facto de existir. Por lo tanto, la crea y la conserva en el ser, según su naturaleza. Quiere decir que la hace existir más allá del instante de su creación. O sea, continúa creándola. Esto es importantísimo, fíjense, porque una de las primeras fallas de lo que suele llamarse el teísmo inmanentista, que se difunde ampliamente a partir del siglo XVIII en adelante, es la idea de que hizo lo propio el Dios del deísmo, ¿no? Da el puntapié inicial del partido y después se retira. No está más, ¿está claro? ¿Sí? Hace existir a las cosas y después las cosas se arreglan solitas. No es así. Eso es un disparate metafísico, ¿está claro? Por eso esa mentalidad tiene que abolir la metafísica, porque no se puede sustentar ante el tribunal de la metafísica, porque es un disparate de cabo a rabo. Fíjese usted que si Dios hace existir la cosa como nueva, y al instante siguiente, infinitesimalmente, dejase de hacerla existir con su poder creador, la cosa inmediatamente cesaría de existir. No que sufriría una corrupción física no me refiero al cambio natural. Cesaría de existir en absoluto, o sea, se aniquilaría. Ningún cambio natural es aniquilación, ¿eh? Aniquilación quiere decir cesar absolutamente en el ser. Claro. Sí. ¿Es impropio decir que Dios nos deja de pensar? ¿Dios nos deja? Nos deja de pensar y nos deja de ver. Claro, sí. No, fíjese, no, dejar de pensar tampoco. Claro, sí. Pero el asunto no es si deja de pensar. El asunto es que si el tema tiene que ver con la omnipotencia en cuanto que es, como dice bien Suárez, la efectividad del ser divino perfectísimo ad extra, ¿no? Si esa efectividad cesase en el instante de la creación, la criatura existiría el instante de la creación y nada más. Si existe continuadamente, es porque Dios la
conserva creadoramente. Nos está creando siempre, esto es lo que dice Suárez. Y lo que dice todo teólogo católico, por otra parte. La creación continuada es la conservación. ¿Sí? La conservación de la criatura en la existencia. Pero esa conservación supone también, como dice aquí muy bien Suárez, el gobierno. ¿Sí? Las conserva existiendo con su eficacia gobernadora. ¿Qué quiere decir eso? Que las conserva bajo su providencia, es decir, según su plan. Porque Él es el creador. Ahí está otro aspecto fundamental de la conservación y creación. Creación y conservación implican la providencia divina y el gobierno divino del mundo. Dios las hace existir para el fin que Él le ha dado a la creación y las conserva en orden a ese mismo fin. Las conserva, ¿qué quiere decir? Simplemente que las deja existir y no se ocupa de ellas en absoluto y no establece el orden bajo el cual están. No. Todo lo contrario. Las conserva gobernándolas, es decir, bajo su providencia. Todo lo que acontece está bajo la providencia de Dios. Todo. Algunas cosas acontecen porque Dios las quiere positivamente y otras porque Dios las permite, y si las permite, aún teniendo cierta razón de mal, es en orden al cumplimiento de su providencia. Esta es otra verdad teológica fundamental del Tratado de la Creación. Ahí en la providencia están implícitas no solo la eficacia, sino también la sabiduría eterna de Dios y su amor, y su voluntad electiva, dilectiva, todos los aspectos del amor divino en relación con los efectos creados. Y por último, coopera. ¿Qué es esto de la cooperación o concurso? Este es el tercer aspecto fundamental. Es decir, yo acá estoy haciendo un resumen apretadísimo de estas tres cosas. Son tres largas distinciones de las disputaciones metafísicas. Distinción se llama en las disputaciones metafísicas un tratado que puede tener así, ¿sí? Una distinción es un 80 páginas, 90 páginas. Bien, son tres distinciones seguidas estas. Una sobre la creación, otra sobre la conservación y otra sobre el concurso. ¿Qué es el concurso? Creación y conservación se refieren al ser de las cosas. El concurso se refiere a la operación de las cosas causadas. A la operación. ¿Cómo es esto? Una vez que Dios creó las cosas no obran por sí mismas. No tienen potencias de operación, por supuesto. Toda naturaleza creada tiene potencias naturales operativas, ¿sí? Capacidad de ejercer efectos y de pasar de la potencia al acto bajo algún respecto. Tiene actividad, todo ente finito. Tiene operación, conforme a su naturaleza. Pero lo que enseña Suárez, siguiendo en esto a los santos padres de la Iglesia y a los grandes teólogos escolásticos, entre ellos Santo Tomás, ¿no? Al que cita siempre, y lo vamos a leer ahora en un ratito. No puede existir una nueva operación de la criatura si la criatura fuese desprendida del influjo creador de la causa primera. Dicho de otra manera, las causas segundas no solo dependen existencial y esencialmente de la causa primera, dependen también operativamente. Así como el ser de la causa segunda. Las causas segundas son los entes creados en cuanto pueden producir ciertos efectos, ¿no? Llamamos causas segundas. Así como el ser de la causa segunda depende de la acción creadora de la causa primera, la operación de la causa segunda también es dependiente. Fíjense que no podría... y ahí de nuevo la imaginación nos hace trampa, ¿no? Porque entendemos que si Dios la creó a la cosa ya
puede operar por sí sola. No, no es así, de ninguna manera. Porque así como para continuar en la existencia necesita el influjo de la omnipotencia divina creadora, para obrar necesita del concurso divino por el cual la eficiencia divina, o sea, la eficiencia de la causa primera, hace eficiente a la causa segunda. De modo que las operaciones de la causa segunda dependen del concurso divino. Esta es una doctrina también importantísima. Pero voy a terminar de leer el parrafito 20 del capítulo 2 del libro tercero, ¿no? Que no lo terminé. Distingue entonces las tres cosas: creación, conservación, cooperación. Y en estas se ven contenidas todas las acciones ordinarias, pertinentes y comunes del curso de la naturaleza, que pertenecen, bajo cierto respecto, a la consideración filosófica. Y hemos dicho algo de ellos en las metafísicas, disputaciones 20, 21, 22, las que yo les decía. Pero por encima de estas acciones hay otras de orden superior, como son la santificación, la justificación y la glorificación de las criaturas intelectuales, la encarnación, la transubstanciación y la efección de efectos sobrenaturales por medio de cualquier instrumento, de los cuales se disputa a través de la teología. Y, por tanto, fuera de ella, no se puede decir nada de esto. Adviértase que es suficiente decir que aun cuando las acciones sean varias, la potencia de Dios es una y simplicísima en sí misma, pues esa potencia, como he dicho, no es especificada por sus acciones, porque no es especificada por el objeto, y es en sí absolutísima y eminentísima, y por lo tanto, como sea una, puede todo. Ahora, Suárez ha hecho una distinción acá importantísima de nuevo, ¿no? Yo les dije que aparece esta distinción de lo que es una providencia de orden natural y una de orden sobrenatural. Acá está hablando de los efectos de la omnipotencia divina, ¿no? En cuanto esos efectos son de orden natural, dice Suárez, puede ocuparse de alguna manera de ellos en la filosofía, ¿no? Por eso hemos tratado en la metafísica, en las disputaciones metafísicas, de esto, de la creación, de las cosas creadas, de las cosas conservadas, de las cosas en cuanto reciben el concurso divino, ¿no? Pero hay efectos de un orden superior al de la naturaleza, y son los efectos sobrenaturales. Acá la omnipotencia de Dios no se limita solamente al orden natural, sino al orden sobrenatural, del que solamente puede tratar, como dice Suárez, la teología. Es el objeto propio, digamos, de la teología. El otro objeto lo comparte con la filosofía, digamos así, lo que es de orden natural. Pero el objeto propio del teólogo es el conjunto de los efectos que son de orden sobrenatural. Y esta omnipotencia sobrenatural es la que tiene que ver de modo próximo con el fin último que la providencia ha puesto a toda la creación. De manera tal que todo lo que es omnipotencia divina de orden natural, desde el punto de vista del fin, está ordenado a la omnipotencia divina de orden sobrenatural. En cuanto que los efectos naturales existen para los efectos sobrenaturales y no al revés. Todas estas distinciones que hacemos, dice Suárez, aclara, no ponen complicación en la omnipotencia divina,
Porque, dice, la omnipotencia divina no es especificada por sus objetos. ¿Qué quiere decir eso? Tal cual. Nuestra inteligencia es especificada por su objeto. Cuando decimos esto, ¿qué estamos diciendo? Que el ser de la cosa determina nuestra inteligencia. Eso es lo que no pasa con la inteligencia divina, sino al revés. Porque el ser de la cosa está primero en la inteligencia divina y de ella pasa a nosotros. Somos nosotros los especificados, no la inteligencia divina. Y en cuanto a la eficacia del amor, lo mismo. Todo lo que es bien en nosotros viene de la eficacia del amor divino creador, ya sea en el orden natural, en el orden sobrenatural. No lo especificamos nosotros a Dios, sino Dios a nosotros. La determinación va del creador a la criatura y no de la criatura al creador. Y esto tiene un principio metafísico inexorable. Dios no es determinable. Lo determinable es la criatura en virtud de su imperfección y por lo tanto de su perfectibilidad. Y además de su dependencia radical. ¿Por qué es determinable? Porque depende. Porque de suyo es nada. Y todo lo que es y todo lo que tiene, lo es y lo tiene dependientemente. Este es el eje de la mirada de Suárez. La dependencia radical de la criatura respecto del creador. La dependencia radical de todo el universo creado, de todas las cosas respecto de la omnipotencia creadora, conservadora, concurrente, en orden natural y sobrenatural de la Trinidad Santísima. Voy a leer un textito más y el cuarto se los dejo para que lo lean ustedes en sus casas. ¿Sí? Este es muy breve, porque el tema del concurso divino, acá nos metemos ya en camisa de 11 varas. El tema del concurso divino en la época de Suárez da lugar a ásperas disputas, no con respecto al concurso que Dios tiene sobre la acción calorífera del sol. Eso no preocupa mucho. Hay gente que se preocupa de eso en esa época, pero no es lo que preocupa más. Lo que sí preocupa a las inteligencias, las apasiona, las hace discutir extremosamente a veces, es cómo concurre Dios con los actos libres de los hombres. Porque si el concurso de Dios es propio de la omnipotencia divina, y la omnipotencia divina es la eficacia de Dios ad extra, lo que Dios quiere se tiene que cumplir inexorablemente. Ahora, ¿cómo se compone esto? Con que Dios mande a una criatura que haga algo y esa criatura no lo haga. Porque la criatura que está dotada de libre arbitrio puede obrar según la ley de Dios o no. Y entonces, ¿cómo se compone una cosa con la otra? ¿La providencia de Dios abarca los actos libres de los hombres, sí o no? ¿La omnipotencia divina abarca también los actos libres de los hombres o se detiene ante ellos? ¿O esos están fuera de esa omnipotencia y de la eficacia creadora, conservadora y concurrente de Dios? En torno a esta problemática, cómo se compone la presciencia divina, la predestinación, la providencia, la omnipotencia de Dios, el auxilio eficaz de Dios y de la gracia de Dios, que es de orden sobrenatural. Ahí está el problema, no de la eficacia de cualquier auxilio, sino del auxilio de la gracia. Con el libre arbitrio de la criatura humana. Eso van las controversias de auxiliis. Suárez interviene en estas controversias, sosteniendo una posición fundamentalmente equilibrada, muy clásica. Suele contárselo dentro de lo que se llama la escuela jesuítica. Sin embargo, no es un molinista sin más, porque hay aspectos de la doctrina de Molina que Suárez no admite. Por ejemplo, la famosa ciencia media, que es una de las piezas claves de la tesis molinista en sentido estricto. Pero tampoco admite la premoción física como la enseña Báñez, por ejemplo, que se va a convertir en el caballito de batalla de la llamada escuela tomista en ese momento, ¿sí?
la premoción física como signo de la eficacia del concurso divino, que se atribuye también a la gracia de Dios en cuanto afecta al libre arbitrio del hombre, la premoción física. Suárez, siguiendo su línea de distinguir siempre analógicamente el influjo divino sobre el ente físico del influjo divino sobre el ente que es capaz de actos morales, o sea, libre, no acepta la doctrina de la premoción física en el sentido en que la enseña Báñez, pero además sostiene que no es de Santo Tomás esa doctrina. Eso obviamente es ampliamente opinable, ¿no? Pero yo creo que Suárez tiene razón en decir que la manera en que Báñez la enseña no viene de Santo Tomás. Es una cuestión para discutir largo rato. Bien. Voy a leer un parrafito de Suárez y nos vamos. Otra respuesta es que Dios, aunque concede a los agentes... Esto está, en la Disputación 22, sección cuarta, párrafo 13. Otra respuesta es que Dios, aunque concede a los agentes naturales y libres un concurso definido mediante su voluntad, no obstante lo presta de diverso modo, porque a los agentes necesarios quiere darles un concurso con el que obren necesariamente, y a los libres uno con que obren libremente. Y así no solo quiere Dios la acción, sino también el modo de la acción. Y como la divina voluntad es eficaz para ambas cosas, por eso concede ambas al mismo tiempo. Fíjense ustedes que acá se están caminando por una vía de pensamiento, de reflexión sobre este problema, que es, yo diría, la común de los grandes teólogos. Esto también todo buen tomista lo enseña, esto que está diciendo Suárez acá, Esto no es objeto de disputa de escuela, lo que está diciendo Suárez acá. Dios, cuando concurre con las criaturas, no solo quiere el efecto creado, sino que quiere el modo del efecto creado. A la criatura que ha hecho criatura irracional y por lo tanto sujeta a un determinismo no racional, la hace obrar según su naturaleza y concurre eficazmente con ella para que obre ¿cómo? Determinísticamente. Pero la criatura a la que la ha hecho libre, por naturaleza, a esa concurre para que obre como la ha hecho, para que obre libremente, porque eso está en su naturaleza. De manera tal que concurre para que obre según su naturaleza. Si el concurso suprimiese el libre arbitrio de la voluntad, habría una contradicción en Dios mismo entre la criatura que ha hecho y el modo en que concurre para que obre. ¿Está claro? Esto no lo puede aceptar ningún teólogo sólido, se advierte. Tiene que haber una coherencia entre lo que Dios ha creado y el concurso con el que concurre a la operación de la criatura. Porque si el acto de la criatura libre se volviera determinístico, Dios estaría contradiciendo en su modo de concurrir con la operación de la criatura racional, haciéndola operar como una criatura infrarracional, que es menos perfecta, por otra parte. Y el concurso divino tiene que ser conforme al orden total de la creación, no puede ser de otra manera. Y como la voluntad divina, dice, es eficaz para ambas cosas, ¿cuáles son ambas cosas? Querer la acción y querer el modo de la acción, ¿no? Y dice Suárez, como la voluntad divina es eficaz para ambas cosas, por eso concede ambas al mismo tiempo. Por este motivo se dice de la providencia divina que llega de un confín a otro confín enérgicamente y dispone todas las cosas con suavidad. Esta respuesta tiene fundamento en Santo Tomás, primera parte, cuestión 19, artículo 8, respuesta a la segunda objeción, y en otros lugares donde enseña que pertenece a la eficacia de la divina voluntad el que se haga lo que ella quiere y del modo en que lo quiere. Tal doctrina, así tomada en sentido general, es certísima. Pero también es cierto que cuando Dios quiere que se haga algo de un modo determinado, incumbe a su sabiduría y eficacia el aplicar las causas acomodadas a ese modo de obrar, porque se contradiría a sí mismo si quisiera que se hiciese algo de una manera determinada y por otra parte impidiese o suprimiese las causas en orden a esa manera de obrar. Así pues, lo que ahora investigamos es esto: ¿de qué modo, cuando Dios quiere que la causa segunda obre libremente y con indiferencia, puede definirle su concurso sin que eso implique contradicción? Por eso no basta decir, para la eficacia y suavidad de la providencia divina, que une esas dos cosas,
sino que o es necesario explicar de qué modo no existe contradicción en ellas, cosa que no se hace en dicha respuesta, o hay que buscar un modo distinto según el cual Dios pueda mover eficaz y suavemente a la criatura para que obre y obre con libertad. Fíjate que acá está planteando el que es certísimo y nadie en su sano juicio como teólogo va a discutir esto. Lo primero que ha dicho, que Dios concurre en la acción y en el modo de la acción, y que si la criatura es libre, Dios concurre a que opere libremente, no suprimiendo la libertad. La discusión no está ahí, dice Suárez, y lleva razón, la discusión no está ahí, todos admitimos esto. La cuestión está en cómo se da eso, cómo hace esto Dios, que lo hace certísimo, cómo lo hace, y ahí es donde viene la disputa de las escuelas, ¿está claro? Que si hay premoción física o no hay premoción física, ¿no? Que si el auxilio de la gracia es eficaz o no es eficaz, cuándo es eficaz, cuándo no es eficaz, que si hay una gracia previniente y una gracia concomitante o coadyuvante, etcétera, etcétera. Todas distinciones en las que no vamos a entrar en esta clase. El último texto que yo tenía preparado para leer, pero este se los recomiendo nada más, se encuentra en el Tratado de la Divina Gracia. El Tratado de la Divina Gracia abarca 4 tomos de las obras completas de Suárez, ¿sí? Son 4 volúmenes. Al final del cuarto volumen aparecen los apéndices, y el primer apéndice es un tratado, es como si todo eso, los 4 tomos no fueran, tienen apéndices que son trataditos complementarios, ¿no? El primer apéndice se llama Tratado de la verdadera inteligencia del auxilio eficaz y de su concordia con la libertad del consenso voluntario. Y en ese texto Suárez hace una especie de ese tratadito, es más que un tratado apologético, para defenderse de las acusaciones que le hace, digamos así, la facción teológica adversaria, ¿no? Yo les dije que había habido, lo dije en la clase pasada, ¿no? La comisión de auxilis que manda a hacer el papado y que termina sentenciando que tanto la sentencia de los dominicos como de los jesuitas es conforme con la fe y que cada uno puede sostener su sistema siempre y cuando no se traten de herejes, ¿no? Pero Suárez acá se defiende precisamente de la acusación de pelagianismo, de semipelagianismo, ¿no? Y enseña muy claramente, de modo explícito, la primacía que tiene la gracia sobre el libre arbitrio. ¿Está claro? Primacía de la gracia sobre el libre arbitrio. Primero, porque la raíz de toda la obra de la gracia en nosotros y de la salvación está en la vocación a la salvación. Y esa es gracia inicial a la que no previene ningún acto del libre arbitrio humano. La raíz de toda la vida de gracia, dice Suárez, es una pura gratuidad divina que es anterior a cualquier acto de la libertad humana. Segundo, la gracia que es concurrente con nosotros, según Suárez, puede ser o gracia previniente o gracia concomitante. La previniente siempre es anterior al ejercicio del libre arbitrio y tiene una prioridad real sobre él. La concomitante, o sea, la que se da junto con el acto libre, también tiene cierta prioridad sobre el libre arbitrio, dice Suárez. ¿Por qué? Porque tiene una prioridad de dignidad. Es más excelente ella, como don sobrenatural, que el acto del libre arbitrio, que es de la naturaleza humana. Y porque cooperan a un mismo efecto, pero desde planos distintos. Porque el libre arbitrio, el acto del libre arbitrio, lo pone el hombre con el concurso de Dios, y el concurso divino, en el orden sobrenatural, es puesto directamente por Dios. De manera tal que hay una prioridad de dignidad siempre de la gracia sobre el libre arbitrio de la voluntad humana, y eso es lo que enseñamos nosotros, dice Suárez, no otra cosa. Eso es importante para advertir el sentido profundamente sobrenatural que tiene Suárez y que mantiene siempre la perspectiva sobre esta discusión, y cómo, si bien su esfuerzo, como el de la escuela jesuita en general, está puesto en salvar el dato del libre arbitrio del hombre para que éste no desaparezca, esto también tiene que ver con el orden sobrenatural, porque en cuanto se aniquila o tiende a desaparecer por el modo en que se resuelve el problema, la autenticidad de la parte que le cabe al libre arbitrio del hombre, desaparece la parte de la responsabilidad del hombre y no se ve
tampoco la razón de la providencia de Dios en cuanto que premie o en cuanto que castigue. Por eso Suárez insiste tanto en no confundir la providencia física con la providencia moral y en la eficacia concurrente de Dios en el orden físico con la eficacia concurrente en el orden moral. Y eso es lo que a él no le parece aceptable de la manera bañesiana de enseñar en la premoción física, que parece reducir un modo de operación que es propio del ser espiritual y racional a un concurso de tipo físico, que está pensado propiamente para explicar cosas que hacen a los seres materiales. Con esto hemos presentado el tema de la creación suficientemente y la próxima trataremos, si Dios quiere, de los misterios supremos de la fe, que son la Trinidad y la Encarnación. Bueno, muchas gracias. Gracias a Dios.